tan solo 6 kilómetros de Ronda se encuentra Arriate. Segregada de la ciudad del Tajo en 1661, tras comprar su independencia y alcanzar la categoría de villa. En esta tierra de antiguas fronteras tuvo lugar en 1407 la batalla de Arriate entre tropas musulmanas y cristianas, hecho de lo que quedó recuerdo en el hermoso romance de Fernandarias. Es Arriate un pueblo con hermosos rincones, rodeado de huertas que baña el río Guadalcobacín y donde se cultivan perales, manzanos y ciruelos. En el caso urbano, se constata una gran tradición carpintera que se hace notar en las artesanales puertas de las casas. Los arriateños son celosos de su impresionante patrimonio cultural, del que cabe destacar su Semana Santa, la única de la provincia que cuenta con procesiones durante el Sábado Santo, la tradición oral, sus antiguas y bien formadas bandas de música y, por supuesto, los cantes de los auroreros, con multitud de tonas posibles, interpretadas los domingos de madrugada, una tradición que se remonta a más de 3 siglos. Cuéntanos un poco de ti, nombre, edad y profesión. Yo me llamo Vicente Ramírez García, tengo 71 años y he ejercido siempre de maestro. Ahora estoy jubilado. Mi nombre es Rosa María Jiménez Marín. Mi edad, 67 años. Mi profesión, he estado durante muchísimos años, toda mi vida prácticamente, dando clases de lengua y literatura en el Instituto Pérez de Guzmán de Ronda. Joaquín Jiménez Becerra, de profesión albañil. Edad, pues voy a cumplir ahora en julio 71 años. Me llamo José Manuel Márquez, soy funcionario del Ayuntamiento de Arriate y tengo 60 años. Yo me llamo Gabriela Sánchez Becerra, tengo 71 años y soy maestra jubilada. ¿Cómo era la vida aquí cuando eras niño? Bueno, pues la vida yo la viví pues dentro de la felicidad, un poco dentro de las necesidades. Yo me quedé sin padre cuando tenía 6 meses y bueno, como en todo el pueblo pues había ciertas carencias. La vida la hacíamos prácticamente en la calle. Yo desde jovencito, mi madre quiso que yo estudiara y la dediqué casi toda mi juventud, desde que tenía unos 10 años, pues la dediqué a estudiar para poder llegar a ser maestro. Esa fue sobre todo la ilusión de mi madre y lo conseguí. Pues bastante sencilla, mucho más sencilla de lo que hoy es. Realmente la vida transcurría pues entre la vida familiar, la vida en el colegio. Aquí, por ejemplo, la mía está asociada al convento de las Madres de Desamparados, el que fundó Madre Petra. Luego también las madres formaban un coro tanto para la vida de la parroquia como para la capilla, donde se celebraban también cultos, la capilla de las madres. Y entonces, claro, la actividad musical ha sido imparable, por lo menos para mí. Yo siempre he estado en ese coro. Pues yo, una familia muy humilde y lo normal de cualquier crío, de jugar en la calle, siempre a la pelota aquí en las calles, cogiendo nidos y haciendo extravíos por ahí. Pues mi vida cuando era niña, bueno, está muy marcada porque mi madre murió cuando yo tenía 6 años, entonces fui una niña mimada, con muchas ganas en mi casa se cantaba mucho, mis hermanos, uno tocaba la guitarra, el otro el laúd, y hacíamos voces en la casa, hemos cantado de todo. Y entonces yo pasé una infancia relativamente marcada por lo que he dicho antes, pero muy, muy acogida y muy querida. Así que esa fue mi vida, en mi casa. Bueno, pues mi vida en Arriate era la vida de un niño. Mis padres tenían un bar, yo me crié en el bar, le ayudaba a ellos lo que podía, después salíamos a dar una vuelta, me daba mucho coraje que tenía que dejar a los amigos para venirme a ayudar al bar, pero por lo normal. ¿Dónde jugabas? Pues en Arriate, los de mi edad, jugábamos casi siempre en la calle. No había juegos como ahora.
No había internet, no había móviles, no había televisión, no había luz, no había agua corriente y los juegos los hacíamos en la calle. Jugábamos al malancolo, jugábamos a las bolas, al fresni, jugábamos al trompo, jugábamos al pilla-pilla, jugábamos a hilo negro, que no es hilo negro, era un juego un poco racista, ahora mismo sería racista, es hilos negros, eran dos grupos que se buscaban y se perseguían unos a los otros. Fundamentalmente en la calle, juegos por ejemplo, de buscar algún objeto que escondíamos, cantábamos canciones de corro. Por ejemplo, en el verano, sentados al fresco, en las puertas de las casas, nos juntábamos los amiguillos y cantábamos canciones. Por ahí precisamente salió lo de formar una tuna, formamos una rondalla. Yo ya estaba estudiando en Granada y todas las canciones que yo me sabía, porque las cantaban los tunos, pues yo se las enseñaba a las amigas y, en fin, formamos una tuna bastante interesante. Pues jugamos mucho, aquí le decíamos al melancolo, al salto de la comba, todo eso, y fútbol, lo que había. Pues se jugaba muchísimo, muchísimo en la calle, a juegos que, bueno, yo como he sido maestra, pues he tratado de rememorar con mis alumnos esos juegos que yo jugaba de pequeña. En la calle jugábamos, bueno, al pilla-pilla, a yema en alto, era otro juego, a la comba, con las pelotas, ¿no? Sin mover panadero de la nota del notero. Sí, muchísimos juegos. Pues nosotros jugábamos en la calle. Antes no había tantos coches y se jugaba en la calle, jugábamos pues al escondite, a dar paseo, nos gustaba mucho ir al muelle, a la estación del tren, allí nos reuníamos, charlábamos y en fin. ¿Dónde quedabas con tus amigos cuando eras adolescente? Bueno, aquí el pueblo era y es un pueblo pequeño y quedábamos en cualquier rincón o en cualquier plaza, depende de lo que fuésemos a hacer. ¿Que íbamos a jugar al campo? Pues quedábamos, por ejemplo, en Los Caños, que están cerquita. ¿Que íbamos a pasear? Pues quedábamos en la esquina del Molino. ¿Que íbamos a ir a una discoteca? Pues quedábamos en la Puerta de las Cadenas, que era una de las discotecas más importantes de la serranía de aquí. Es decir, que eran sitios concretos y sobre todo para ir al campo, a jugar al pilla-pilla o a jugar a tirarnos terronazos. Pues en la calle, en la plaza del pueblo, en la misma puerta de la iglesia, justo en la puerta de la iglesia fundamentalmente, porque nos reuníamos, participábamos de los cultos y ya al salir pues ya quedábamos y, en fin, nos distraíamos pues dando un paseo o cantando o ensayando algo para algún teatrillo donde tendríamos que dar alguna función. En las calles y en los sitios empezamos ya con la edad de la muchachilla y para esto, para allá y para acá. Empezaron las primeras cervecitas, los primeros vasitos de vino, a escondidas de los mayores y todo ese laberinto, los cigarritos, lo normal de un adolescente. Ya vino la época de la emigración, bueno, ya estaban mis padres, mi padre, mis tíos y medio Arriate, porque Arriate se fue toda su vida. Y entonces yo fui uno de los que también embarqué para allá. Me fui con esa edad y estuve un año en Basel, en un hotel, y después al segundo año ya me fui a un pueblecito, a la montaña, que hacía más frío allí, y estuve en una fábrica pues que 14 años y medio estuve en la fábrica, y uno en Basilea, pues todo ese tiempo estuve fuera de mi casa. Como estábamos estudiando, tanto mis amigas como yo, pues estábamos siempre estudiando y estábamos juntas. Yo me fui a estudiar a Málaga, magisterio, pero después también estudié aquí, el bachillerato lo hicimos aquí, íbamos a examinarnos a Antequera y vamos, bien. Y después salíamos todos los sábados, había cine, aquí había un cine antes, ya lo quitaron, y íbamos al cine los sábados o el domingo, dependía de la película que pusieran, y después íbamos a un bar
bar y nos tomábamos un bacalao a la entrada del pueblo a tomarnos un pedrito. Así que, y de ahí había ya niños que empezaban a salir con nosotros, una pandilla, lo típico de la edad, sí. Pues cuando éramos adolescentes empezábamos a salir y aquí lo que había, no había grandes cosas, solíamos ir, como ya te he dicho, a dar un paseo hasta la estación, conocíamos a los amigos, entonces empezó aquí la discoteca de Las Cadenas, tenía mucha fama, venía mucha gente, empezábamos a ir allí, no nos dejaban de entrar, entrábamos y eso es lo que había. ¿Cuándo y cómo escuchabas música? Bueno, todos sabemos que en los años 50, 60 no había grandes discotecas ni había grandes medios. ¿Yo dónde los escuchaba? Pues yo siempre he escuchado La Aurora, desde que nací. Nací pasando La Aurora, dice mi madre. Y después aquí hemos escuchado lo que son ahora dos grandes bandas de música, lo que eran los niños del cura y ahora la banda Maestro Tenorio. Yo escuchaba música en un picú que había, y entonces pues se escuchaban las músicas de aquellos tiempos. Siempre ha habido aquí grandes saeteros que venían los sábados santos a cantar saetas. Se hacían concursos y se hacían veladas en el cine, se llamaba La Fiesta en el Aire, que hoy día permanece. El canto en la familia yo creo que tuvo una importancia decisiva porque realmente en la sobremesa, era un momento propicio para ello, en la sobremesa, por lo menos en mi casa, mis padres, los dos, eran muy aficionados a la música. Ya he citado antes a mi madre, pues mi padre, por ejemplo, tocaba el acordeón y nos ponía a todos sus hijos, que éramos 10, a cantar. Y era un momento donde se limaban asperezas, donde se distendían las posibles tensiones que hubiera. Era algo mágico. La verdad es que de ahí salió también pues esa cultura musical y esa afición tan grande a la música. Yo siempre he escuchado música y sobre todo flamenco. Flamenco, vamos, lo he escuchado de todo porque también, ya que ha dado con la música, también formamos un grupo moderno aquí que nos llamamos Los Rayos. Los Rayos fueron en los tiempos de los brincos, los cires. Entonces teníamos un grupito aquí, cinco amigos, y éramos Los Rayos. En mi casa, mi hermano Gregorio, que era el mayor, pues compró un picú, ahora ya se llama tocadiscos, incluso casi no existen, pero un picú, y a él le gustaba mucho la zarzuela, pero muchísimo, y eso nos lo inculcó a los demás hermanos. Yo me pongo a cantar zarzuela y sé, pero un montón de zarzuelas, porque de chica la cantábamos allí en la casa, y esa era la música que se escuchaba. Después también tenía de los 5 latinos, que apenas yo los conocí, pero también recuerdo yo los 5 latinos. Así que esa era la música que escuchábamos. Ahora, y cantábamos canciones de la iglesia, canciones de la zarzuela, canciones a 3 o 4 voces, pues así, sí. Bueno, música en directo especialmente había eso, o en carnaval, o yo en concreto estábamos en la banda de los niños del cura, que tocaba la corneta, y ahí donde fue la simiente de las dos bandas grandes que hay ahora, la banda del Rosario y la banda de música, y prácticamente ahí en los conciertos que se organizaban en Las Cadenas, donde venían artistas con renombre en aquella época, y ahí es donde había la música en directo. ¿Qué música te gusta escuchar ahora? A mí me gusta todo tipo de música. Los grupos de ahora prácticamente no conozco sus nombres, pero en mis tiempos, pues los Beatles, los Rolling, Triana, escuchamos también, y me gusta ahora actualmente pues Sabina, Carlos Cano, Serrat. La música de ahora es diferente a la de antes, pero a mí me emociona. La música clásica siempre me ha escuchado. Esos conciertos que dan las bandas de música que organiza el ayuntamiento y las hermandades es una maravilla. Y si son concursos de cante hondo, me parece que es el 32 Festival de Cante Hondo ya aquí en Arriate, música en vivo.
yo creo que Arriate siempre ha tenido una tradición. Si voy a un acto religioso y a un quinario o a una novena y se escucha a los coros de Arriate cantar, es una maravilla escucharlo. Es decir, que Arriate siempre ha tenido una tradición musical muy grande, participando de ella o escuchándola. Yo me inclino por los clásicos, fundamentalmente por los clásicos, aunque no disfruten, no gocen de la actualidad o de la plenitud que me gustaría, pero es lo que creo que es interesante. Otros estilos pues me pueden gustar, mucha música que se hace actualmente, pero yo tengo la costumbre de oír la música simplemente, no sé ni qué conjunto ni qué autor es el que lo hace, no tengo ni idea, no sé dar nombres de músicos actuales o apenas. Lo que me gusta es oír la música. Ahora no escucho mucha música, la verdad, pero siempre me han gustado mucho las baladas. Yo siempre me han gustado mucho los Beatles, más que los Rolling. Y ahora por lo que oigo, Joaquín Sabina, Serrat, Mecano, mucho me gustó en aquella época, en fin, cositas de esas. Ahora, bueno, mi preferido de toda la vida han sido los Beatles y Juan Manuel Serrat. ¿Qué música es autóctona del lugar? Pues como música autóctona, y si no es autóctona, por lo menos la más antigua que se conoce, son los cantos de la aurora, los cantos que se hacen los domingos de madrugada. Un domingo de madrugada el pueblo espera que salga la aurora a cantar. Esos son yo escucho las tonadas de la aurora pues desde que nací. Sobre 15 años yo empecé a salir con el grupo de auroreros y aún permanezco en ello. La aurora tiene una riqueza musical extraordinaria, tiene 12 tonadas para interpretar las 900 letras más o menos que hay, y hay otras tantas tonadas de salve, que son unos cantos mucho más prolongados. Tonada de La Ligerilla, Montellano, tonada de Campanillero, de Juan Breva, la tonada de San Lucas, tonada de Semana Santa, la tonada de Navidad, la tonada de los difuntos y salve unas tantas. Ha habido épocas en que los auroreros han sido 4 o 5 personas nada más, incluso ha salido un par de personas para que no se perdiera. Ahora está en apogeo y hay unos 20 o 30, sobre 20 miembros que cantamos todas las madrugadas del año y vamos acompañados de una guitarra, 2 campanillas, 2 platillos y un triángulo. En Navidad sacamos la pandereta y se suele sacar también un tambor o una zambomba. Como más antigua me parece que la música, los cantos de la aurora, los que hacen los auroreros. Y más como suena en esas madrugadas de la noche del sábado al domingo, pues son cantos admirables. Luego ya otros cantos del lugar, pues por ejemplo los cantos no sé, en torno a fiestas populares, a la romería. Yo he pertenecido a un coro, al coro romero, y hemos hecho muchas canciones que se han hecho las letras y las músicas para esos festejos. Para los carnavales también se han hecho, y desde luego para la iglesia también hemos hecho música. Yo precisamente he adaptado, he partido de música clásica y he hecho una versión religiosa, como hacían los carmelitas en la Orden del Carmelo, convertían música profana en religiosa. Pues yo eso lo he hecho bastante también y me encanta. Bueno, pues yo aquí le diría, sobre todo que yo lo que pienso más es la aurora, lo que yo veo aquí más antiguo que yo conozca, en la edad que yo tengo, creo que es la aurora. Pues yo creo que autóctona es la aurora, y después muchas coplillas que sacaban para los carnavales, por lo visto cayó un avión, eso todavía no había nacido yo, cayó un avión ahí en un campo y le sacaron una letrilla que fue el día antes del Día del Patrón, que el patrón de Arriate es San Valentín. Pues el día antes pues cayó un avión ahí en un campo y por lo visto le sacaron una letrilla muy graciosa, refiriéndose a lo que había pasado justo el día antes del patrón. Sí.
Bueno, como música autóctona de Arriate yo siempre he conocido la música de la aurora, los auroreros, una tradición de más de 300 años, a la cual gracias a Dios estoy muy contento de pertenecer desde hace unos 6 años. Me llamaron, yo en mi casa siempre había tenido mi padre un libro, que es este libro, que es el libro de las canciones, el libro de la Virgen de la Aurora. Este libro pertenecía a mi bisabuelo, de mi bisabuelo pasó a mi abuelo, después a mi padre. Mi padre no fue aurorero, pero él siempre quería que el libro fuera para mí. Yo tengo 3 hermanas, tenía 3 hermanas, y quería que el libro fuera para mí, y el libro está ahora aquí en mis manos. Yo ya se lo he dicho que este libro pasará a mi hijo, con lo cual el libro será de su tatarabuelo, que también es aurorero ahora mi hijo. Y aquí están recogidos, escritos a mano, data del año 1880, las canciones, las coplas de la aurora. Y esa es la música que yo conozco como autóctona genuina de Arriate, la de los auroreros. Este libro fue restaurado en el Archivo Histórico Provincial de Málaga hace unos 4 o 5 años, gracias a la intervención del Ayuntamiento, y esta ahora queda gloria verlo. Antes estaba muy negro, no se podía ni leer, pero aquí está. Hombre, como letras propias del lugar están aquí todas. Vamos a abrir el libro por donde salga y leemos una, la que sea. Caminando Jesús Nazareno, todo desangrado, desmayado ya, y una llaga mortal en el hombro, con la cruz a cuesta volvió a arrodillar. Puedes contemplar que le hace levantar a golpe y el manso cordero volvió a caminar. Esta letra seguramente, por la aurora tiene muchas tonadas, corresponderá a la tonada de pasión, la que cantamos durante la Cuaresma. Esta tonada que vamos a hacer se llama tonada de ánimas. Es una tonada típica del mes de noviembre, se hace normalmente a los difuntos. Es una tonada muy melodiosa, muy dulce y tiene muy buen sonido cuando se hace en un sitio recogido. Tonada de ánimas. Yo te pido siempre, madre mía, que nunca me dejes muy lejos de ti. Y a mi paso a tu mansión santa, tú eres mi esperanza, sacra emperatriz, después de morir. En tu brazo recoge mi alma para ser dichoso siempre junto a ti. Ave María Purísima. Silencio, ya cae la tarde. Silencio, ya despierta el sol. Es Cristo, sale a nuestro encuentro, cargado de 1000 rosas de amor. Silencio, cerremos los ojos, hagamos desde el corazón, sintamos el callado beso, suave melodía de su amable voz. Oh Cristo mío, oh Cristo. Tonada de Montellano. Una tonada que tiene un nombre de una ciudad de aquí cerca nuestra, de Sevilla, y seguramente, pues algunos de los auroreros de aquí del pueblo, cuando iban a la campiña a segar, pues lo mismo escuchó esta tonada por allí, en otros grupos de auroreros que hubiera, y puede que la trajera aquí, pero eso no lo sabemos. Tonada de Montellano. Vamos todos siguiendo a la Virgen, que es buena maestra y sabe enseñar. El
camino de la gloria eterna, por donde debemos todos caminar y para llegar a la patria celestial del cielo, rezaré el rosario con mucha humildad. A la patria celestial del cielo, rezaré el rosario con mucha humildad. Ave María Purísima. Embelesados por el valioso patrimonio y la cultura musical de los arriateños, nos despedimos de este precioso pueblo, con la sabiduría y el buen hacer de Vicente, el maestro, las elegantes adaptaciones musicales de Rosa, la cercanía de Joaquín, la dulzura de Gabriela y la desbordante simpatía de José Manuel. Acabamos esta primera temporada de Mayores Singulares haciendo un homenaje a la sabiduría musical de los que más saben, nuestros mayores singulares.